Este caso ocurre en el Reino Unido en el año 2025. Ian Watkins nació el 30 de julio de 1977 en Gales. Su padre murió cuando él tenía 5 años, y 3 años después su madre se casó con un ministro bautista. Por lo que se sabe, su infancia fue estable, así que no estoy completamente seguro de qué salió mal. En su adolescencia, Ian asistió a la preparatoria y se hizo amigo de su futuro compañero de banda, Make Lewis. Los dos se unieron por su amor a la música y como resultado formaron su propia banda, The Lost Prophets. Ian ahora es el vocalista principal y durante la siguiente década, la banda alcanzó el éxito internacional, con múltiples éxitos en las listas y millones de discos vendidos. Para 2012, la banda tenía 5 álbumes y había hecho giras mundiales. Todo iba muy bien. La banda dio su último concierto en noviembre de 2012 sin saber que sería el último. Solo unas semanas después, Ian fue arrestado y acusado de varios crímenes impactantes que horrorizaron a sus fans, a sus compañeros de banda y, francamente, a todo el mundo. La policía de Gales del Sur realizó un cateo por drogas en su casa en septiembre de 2012 y en su lugar descubrieron computadoras y teléfonos llenos de evidencia de que disfrutaba ver a niños siendo abusados de las maneras más horribles. Si soy honesto, es difícil incluso hablar sobre las cosas que Ian había hecho y planeado hacer. Imagina lo peor ocurriéndole a los más vulnerables. Los investigadores encontraron videos grabados, imágenes y mensajes que documentaban sus propios delitos indescriptibles contra menores de edad. No solo eso, Ian había usado su fama para explotar a mujeres jóvenes, para llegar a sus hijos, y algunas mujeres incluso se los entregaron voluntariamente. La contraseña de su computadora era Earword Kids. 1 terabyte es capaz de almacenar 472 horas de grabaciones de video. Ian tenía en su poder 27 terabytes de este material horrendo. La víctima más joven tenía 11 meses. En el tribunal, finalmente admitió 13 delitos incluyendo abuso sexual y haber intentado cometer los actos más atroces contra el bebé de una fanática, con la insistencia de la madre. Los detalles de estos crímenes son demasiado grotescos para decirse en voz alta, pero solo sepan que él es lo peor de lo peor. Ian finalmente fue sentenciado a 29 años de prisión, lo cual, en mi opinión, es demasiado indulgente. Afirmó que no tenía memoria de su pasado prolífico, diciendo que su abuso de sustancias lo había llevado por ese camino. Sus amigos de toda la vida en Lost Prophets lo repudiaron públicamente y de inmediato disolvieron el grupo tras su condena. El cantante, quien alguna vez fue adorado, ahora estaba confinado en una celda en lo que se conoce como la Mansión de los Monstruos, la notoria prisión de máxima seguridad Her Majesty's Prison Wakefield. Esta prisión alberga asesinos, seriales y personas como él. Por todos los relatos, Ian mantuvo una actitud tranquila y segura de sí mismo durante sus primeros meses tras las rejas. La mayor parte del tiempo, Ian se mantenía al margen y pasaba horas escribiendo cartas o letras en su celda. Su reputación como uno de los hombres más malvados en la historia británica lo volvió un blanco. Los demás prisioneros lo veían con absoluto desprecio. Un ex recluso dijo que Watkins era prácticamente un hombre muerto desde el momento en que llegó a Wakefield. Todos sabían lo que había hecho. No sobrevives mucho tiempo en un lugar como este cuando tus crímenes involucran a gente joven. Fue clasificado como preso vulnerable por sus crímenes y al inicio estuvo bajo estricta protección. Los psicólogos lo evaluaron arrogante y sin remordimientos. De hecho, mientras esperaba su sentencia, se refería a todo el caso en su contra como Megals. Con el tiempo en prisión, desarrolló ansiedad y depresión severas al enfrentar la realidad de la situación. Le recetaron medicamentos para ataques de pánico y declaró ante un tribunal que la vida en prisión era muy difícil. La única consuelo de Ian parecía ser la música. Siguió escribiendo canciones y le contaba a quien quisiera oír que extrañaba presentarse y el espectáculo de su vida. A los pocos años de su encarcelamiento, la notoriedad de Ian había atraído odio dentro de la prisión, pero también atrajo una obsesión poco saludable de ciertos admiradores. Desde afuera,
Recibió cientos de páginas de correspondencia de mujeres, y muchas cartas contenían contenido explícito o incluso propuestas de matrimonio. Incluso hay algunos relatos de que Ian recibía y admiradoras que lo visitaban en la prisión y que él podía besarlas. En marzo de 2018, el personal de la prisión fue alertado de que Ian podría ocultar un teléfono móvil prohibido. Con esta información, los guardias hicieron una requisa sorpresa en la celda de Ian. Al principio, él negó tener algo, pero cuando los oficiales amenazaron con ponerlo en aislamiento, Ian sacó a regañadientes un pequeño teléfono móvil G-Star de 3 pulgadas que había ocultado dentro de su cuerpo. Los registros de llamadas mostraron que el teléfono se usó para contactar a Gabriela, una antigua admiradora de Ian que lo conocía antes de su arresto. Cuando lo confrontaron, Ian afirmó que él no había estado usando el dispositivo para sí mismo en absoluto. Afirmó que lo obligaron a quedarse con el teléfono para dos prisioneros que querían aprovecharse de las mujeres que les escribían. Ian afirmó que si se negaba, estos prisioneros lo matarían bajo juramento. Ian se negó a nombrar a los prisioneros, diciendo, «Me gusta mi cabeza en mi cuerpo». Por esto, le dieron una sentencia adicional de 10 meses de prisión, además de sus 30 años de condena. Después de este incidente telefónico, Ian fue trasladado a otra parte de la prisión, donde, según él, si bajaba la guardia, lo matarían. Pese a mayor seguridad, las amenazas contra Ian siguieron aumentando a mediados de 2023. La tensión en los pasillos de la prisión llegó a un punto crítico la mañana del 5 de agosto de 2023. El paseo rutinario de Ian desde el área médica de regreso a su celda fue interrumpido violentamente. 3 reclusos, armados con cuchillas improvisadas, lo emboscaron y lo arrastraron a una celda en el ala Spur. Atrancaron la puerta y mantuvieron a Ian como rehén 6 horas. El despreciable hombre de 46 años estaba a merced de sus compañeros de prisión, quienes disfrutaban derramar su sangre. Un equipo de policías antidisturbios y negociadores especializados logró poner fin al enfrentamiento. Los oficiales irrumpieron en la celda atrincherada esa tarde. Usaron granadas aturdidoras para desorientar a los atacantes al irrumpir, y hallaron a Ian cubierto de sangre en el suelo de la celda. Había sido golpeado y apuñalado varias veces con un objeto punzocortante, pero milagrosamente seguía con vida. Los paramédicos lo llevaron de urgencia al hospital con heridas graves en el abdomen y el cuello, pero ninguna de estas lesiones resultó ser inmediatamente mortal. Ian pasó los siguientes días en el hospital bajo custodia armada. Sus atacantes fueron puestos en confinamiento solitario mientras se realizaba una investigación. La noticia del ataque fue titular en todo el Reino Unido, y muchos se preguntaban abiertamente cuánto tiempo más podría sobrevivir Ian en el ambiente de Wakefield. Después de recuperarse de sus heridas, Ian regresó a la prisión y fue mantenido en segregación. De manera sorprendente, Ian no pidió ser transferido a otra instalación para el otoño de 2025. Había pasado casi 10 años en prisión. Era muy cauteloso, rara vez se mezclaba y cumplía las reglas de la prisión para evitar conflictos. Pero él mismo parecía presentir lo que se avecinaba. Ian supuestamente dijo una vez, «No es como una pelea 1 a 1. Lo más probable es que alguien se me acerque por detrás y me corte el cuello. No lo veré venir». Un viernes por la noche, en octubre de 2025, Ian llamó por teléfono a su madre. Con voz temblorosa, le dijo que la amaba y que estaba bien. Sin embargo, fue una llamada extrañamente emotiva, y su madre recordó después que casi se sintió como una despedida. Poco después de las 9 a.m. del 11 de octubre de 2025, la prisión de Wakefield ya había despertado. Las puertas de las celdas en el ala F se habían abierto para la rutina matutina y los reclusos salieron arrastrando los pies para recoger su desayuno o hacer algunas llamadas telefónicas en una celda. Sin embargo, una confrontación violenta había estallado en la mañana. Los prisioneros se habían metido en la celda de Ian Watkins y lanzaron un ataque frenético. Uno de los agresores tenía un cuchillo improvisado. Uno de los prisioneros clavó la hoja directamente en el cuello de Ian. Un segundo recluso hacía guardia cerca de la puerta,
actuando como vigilante mientras Ian forcejeaba con su atacante. La sangre salpicó la pared y el piso de la celda mientras Ian se desplomaba bajo el ataque. Gritó pidiendo ayuda una sola vez, pero ese grito llamó la atención de un guardia que pasaba por el pasillo. Cuando el guardia entró a la celda, vio una escena espeluznante. Ian estaba en el suelo, sujetándose el cuello sangrando abundantemente. Los guardias activaron la alarma de emergencia y en cuestión de segundos, más personal de la prisión llenó la celda. El personal de la prisión acudió junto a Ian e intentó detener la fuerte hemorragia de una herida debajo de su mandíbula. Se pidió una ambulancia, pero ya era demasiado tarde. Ian no tenía pulso y no respondía. Ian fue declarado muerto dentro de su celda. La noticia del incidente provocó un cierre inmediato de la prisión. Para primeras horas de la tarde, su cuerpo fue retirado de la prisión y llevado fuera, y una investigación de alto perfil acababa de comenzar. Los investigadores identificaron rápido a dos sospechosos, uno de 25 y otro de 45 años. Fueron arrestados en prisión por sospecha de asesinato y puestos bajo custodia para ser interrogados. Ningún sospechoso comentó de inmediato a los detectives. Para el lunes 13 de octubre, la policía tenía pruebas suficientes para acusar a ambos reclusos del asesinato del criminal más depravado de Gran Bretaña. Los documentos judiciales identificaron a Rashid Gaidel, de 25 años, y Samuel Dodsworth, de 43. La policía hizo públicos los cargos en un comunicado el 21 de octubre de 2025. La policía realizó dos arrestos adicionales en el caso. Dos hombres no identificados, de 23 y 39 años, que también eran reclusos en Wakefield, fueron detenidos bajo sospecha de conspiración para cometer asesinato. Los investigadores sospechaban que estos hombres podrían haber ayudado a planear el ataque o haber asistido a los otros dos de alguna manera. Ambos fueron interrogados y luego regresaron a prisión mientras seguían las investigaciones. Se sabe poco de estos dos, pero sí conocemos a los otros dos asesinos. Rashid, de 25 años, creció en el este de Londres y su infancia estuvo marcada por inestabilidad y violencia. Vivió en hogares de acogida de adolescente y a mediados de esa etapa se unió a pandillas callejeras. Para los 20 años ya se había ganado la reputación de ser un miembro de pandilla volátil dispuesto a usar violencia extrema. El 6 de febrero de 2021, Rashid participó en un brutal ataque de pandillas en el noroeste de Londres. Él fue uno de un grupo de 6 hombres que atacaron a 2 desconocidos afuera de una panadería a plena luz del día. 6 atacantes persiguieron a Sven Basdek. De 22 años lo derribaron y apuñalaron varias veces mientras estaba indefenso en el suelo. El amigo de Sven, de 16 años, quien también fue apuñalado y gravemente herido, logró huir y sobrevivir, y resultó que esto fue un caso de identidad equivocada. Ninguna de las víctimas tenía relación con pandillas, solo eran jóvenes atacados por estar en el lugar y momento equivocados. Y lo que Rashid y sus amigos consideran su territorio, Rashid fue arrestado y acusado de asesinato en agosto de 2023 después de un juicio en el Old Bailey. Fue hallado culpable de asesinato. Llegó a la prisión de Wakefield a finales de 2023 y para cuando se cruzó con Ian Watkins. Rashid llevaba solo 2 años bajo custodia. En la estricta jerarquía carcelaria, Rashid pudo ver al infame Ian como un objetivo a eliminar, tanto por notoriedad personal como por un punto importante de orgullo. Sin embargo, sus motivos no se conocen oficialmente. Samuel Dodsworth, de 43 años, era el mayor de los 2 asesinos de Ian. Él era de Derby, en las Midlands inglesas, y su pasado es increíblemente perturbador. En las primeras horas del 3 de septiembre de 2018, Samuel cometió un delito tan salvaje que un juez después lo comparó con una película de terror. Samuel, de 36 años, rondaba por Derby cuando eligió como objetivo a una mujer que iba sola al trabajo antes del amanecer. La víctima era una desconocida de 52 años que simplemente estaba ahí por casualidad. Cuando Samuel la vio, saltó sobre ella por detrás y arrastró a la mujer fuera de la calle hacia una casa desocupada cercana. Le amenazó con matarla si gritaba. Durante los siguientes minutos, Samuel golpeó,
estranguló y agredió repetidamente a la mujer inocente. Esta mujer después le dijo al tribunal que realmente creyó que iba a morir durante esta terrible experiencia. A pesar del trauma y las heridas, la víctima aprovechó cuando Samuel bajó la guardia para escapar. Ella huyó semidesnuda a las calles y fue rescatada por un conductor que pasaba y llamó a la policía. Luego recuerda que no podía dejar de lavarse tras lo ocurrido. Samuel Dodsworth fue arrestado en pocas horas y puesto bajo custodia. Su actitud era fría y sin remordimientos. Samuel se declaró culpable de secuestro, privación ilegal de la libertad y 5 abusos sexuales en el Tribunal de la Corona de Derby. En diciembre de 2018 fue condenado a 24 años de prisión por el ataque. El juez señaló la naturaleza particularmente degradante y violenta de su crimen y dictaminó que Samuel no debería ser considerado para su liberación hasta que hubiera cumplido al menos 2/3 de su condena. Ya había estado tras las rejas durante unos 7 años para el momento del asesinato de Ian. Exactamente cómo y por qué Rashid y Samuel decidieron atacar juntos a Ian sigue siendo un tema de esta investigación. Los dos no compartían mucho en cuanto a antecedentes evidentes y no tenían mucho en común más allá de la propensión a la violencia extrema y perturbadora. Los procedimientos legales por el asesinato de Ian iniciaron poco después de acusar a los sospechosos. El 13 de octubre de 2025, Rashid y Samuel comparecieron por separado ante el Tribunal de Magistrados de Leeds con estricta seguridad. Ambos hombres solo confirmaron sus nombres, edades y fechas de nacimiento. El juicio está programado para el 5 de mayo de 2026 y se estima que podría durar hasta 3 semanas, dada la evidencia esperada. Hasta finales de octubre de 2025, ninguno de estos hombres ha indicado cómo quiere declararse. La muerte violenta de Ian fue recibida con poca simpatía por el público. Ian había sido durante mucho tiempo un símbolo del mal puro, una estrella de rock convertida en abusador cuyos crímenes se consideraban completamente imperdonables. Muchos observadores expresaron abiertamente su alivio de que él nunca volvería a quedar en libertad. Saber que Ian murió brutalmente tras las rejas hizo sentir a algunos que la justicia por fin lo había alcanzado. En su ciudad natal en Gales no hubo vigilias ni flores, solo recuerdos dolorosos de la desgracia que él trajo.